Entonces, repito, o sea, la actividad corresponde a lo descrito en la actividad, en la plataforma actividad número 2. Bien, son esos ítems que corresponden al análisis de la información, a la etapa de análisis, perdón, a la etapa de análisis del caso Proinsumos. ¿Sí? ¿Entendiste mejor, Vanessa? Ok, eso, muy bien. Listo. Y lo que habíamos visto de la actividad, o sea, de la propuesta final de los 13 ítems de la que habla al final el caso Proinsumos como propuesta de solución, esa será la actividad número 4. La actividad número 3, ahorita vamos a hacer la actividad número 2, que sigue siendo para el martes, es la parte de la fase de análisis. La actividad número 3 será la fase de identificación de requerimientos y un diagrama de flujo más específico del sistema de información, perdón. Y la actividad número 4 ya es la propuesta completa. Entonces, esa es la secuencia que vamos a llevar. Entonces, aclaro, sigue siendo entonces para el martes la actividad número 2, solamente los ítems que están descritos en la actividad número 2. Obviamente, de acuerdo con todo lo que ya ustedes han avanzado en lo que es el caso de análisis, perdón, el análisis del caso Proinsumos, que entonces hoy tendremos un poco más de oportunidad de hacer un detalle un poco más profundo del tema. ¿Entendido entonces todos? ¿Está claro? Por favor, un ok. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero también aprovechar el, la- el espacio de hoy para que veamos el siguiente video, que nos va también a dar claridades sobre lo que es una cadena de valor en una organización. Bien, entonces les voy a compartir el siguiente video. Para visualizar lo que es la cadena de valor, imaginemos una cadena real con sus eslabones. Cada uno de estos eslabones corresponde a una de las actividades realizadas por una empresa. Uno de ellos sería el diseño, otro la producción, otro la distribución y venta, así todos los necesarios hasta vender un producto u ofrecer un servicio. A medida que avanzamos por la cadena de actividades, aumenta el valor del producto para el consumidor. De ahí deriva el nombre de la cadena de valor. Más eslabones en nuestra cadena, más valor en el producto final. Todas estas actividades imprescindibles para elaborar un producto o prestar un servicio se dividen en dos tipos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. Ahora veremos en qué consiste cada grupo. Las actividades primarias o de línea son las que tienen que ver directamente con la producción y comercialización del producto. Logística interior, de entrada. Con este nombre nos referimos a gestionar, recibir, almacenar las materias primas que necesitamos para fabricar el producto. Operaciones, producción. Estas materias primas hay que procesarlas para transformarlas en el producto final. Es lo que todos asociamos con la actividad de una empresa. Por ejemplo, una fábrica de coches suponemos que fabrica coches. Logística exterior, de salida. Una vez el producto está terminado, es necesario almacenarlo. Más adelante, hacer que llegue hasta el consumidor. A esto último se le llama distribución y puede hacerse a través de tiendas o directamente. Marketing y ventas, actividades con las cuales se da a conocer el producto. Servicios, aquí incluimos las garantías, la instalación, la reparación y el mantenimiento. Se trata de actividades con las que se mantiene y realza el valor del producto. Actividades de apoyo o de soporte.
Las actividades de apoyo o de soporte no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son imprescindibles. Son las actividades necesarias para que se puedan dar las principales, pero no por ello tenemos que sacarlas de la cadena, pues ellas también aportan valor al producto. Infraestructura de la organización. Son las actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas, gestión de recursos humanos, búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal, desarrollo de la tecnología, actividades relacionadas con la investigación tecnológica y el desarrollo necesarios para apoyar las demás actividades, abastecimiento, almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, materiales, etc. La utilidad de la cadena de valor. Una vez vistos todos estos eslabones, nos preguntaremos para qué sirve analizar la cadena de valor de nuestra empresa o de cada uno de nuestros productos o servicios. Pues bien, la cadena de valor es una forma muy útil de analizar cómo funciona una empresa. Gracias a este análisis se puede apreciar al detalle el funcionamiento, ver en qué eslabones están los fallos y en qué puntos residen los aciertos. Uno de los objetivos de este análisis puede ser reducir costes. Es conveniente y saludable reducir costes, pero siempre sabiendo el lugar adecuado para recortar, ya que existe un límite tecnológico de hasta dónde podemos reducir estos costes sin hacer un producto peor. Por ejemplo, un análisis podría aconsejarnos la práctica del outsourcing, es decir, externalizar ciertas actividades para que se efectúen otras empresas. Pero decíamos que también encontraremos aciertos. Esos aciertos los consideraremos ventajas competitivas de nuestros productos o servicios. O sea, ¿qué ofrecemos de bueno nosotros que no ofrece nadie más? Si detectamos una ventaja competitiva, el objetivo debería ser trabajar para mantenerla, ya que muchas veces la rentabilidad puede obtenerse aumentando el valor de lo que producimos en lugar de reduciendo costes. Conclusión. Analizando la cadena de valor de nuestra empresa, detectamos tal vez dos cosas: lo que hacemos muy bien y lo que hacemos muy mal. Raro será que todo se haga con la misma eficiencia o falta de esta a lo largo de un proceso compuesto por múltiples actividades muy distintas entre sí. Por ello, la cadena de valor aísla esas actividades y las analiza una por una. En ese análisis se puede ver si se invierte en exceso o demasiado poco en cada actividad o eslabón, y así se pueden reducir costes o aumentar las ventajas competitivas. El objetivo final de toda empresa no tiene que ser exclusivamente reducir los costes, sino ser rentable. La rentabilidad es el valor de nuestro producto menos lo que nos ha costado hacerlo. Por lo tanto, la rentabilidad puede venir de ofrecer un producto barato, sí, pero también podría venir de ofrecer un producto bueno, competitivo. La cadena de valor nos ayuda a identificar de forma muy detallada dónde reside el valor de nuestro producto, y por este motivo podría llevarnos tanto a reducir costes en un área como a reforzar la inversión en otras para aumentar las ventas. Bien, entonces no me sale la imagen, gracias. Andrea, ¿todos pudieron ver y escuchar el video? Por favor, en el chat, ¿sí o no? Listo, bien, gracias. Gracias. Andrea, pues tal vez de pronto un problema con tu computador. Bien, entonces estábamos viendo lo que es ya la cadena de valor, ¿no? Entonces, ese es el enlace de los procesos que se llevan a cabo en la organización a partir de unos insumos. Esos insumos se procesan, se llevan en unas tareas para finalmente entregar al cliente un producto. Y pues dentro de todas esas fases hay ciertas relaciones que son las que entonces enlazan toda esa cadena de valor. Ahí nos explicaban entonces cuál es ese sentido y poder identificar cada elemento, cada proceso, ayuda a entender y a analizar mejor el sistema de la organización y poder también identificar dónde hay fallas o dónde hay esas fortalezas para potenciarlas y poder entonces mejorar los resultados de la empresa. A continuación, entonces, vamos a ver otro video también que tiene que ver con la cadena de valor, esta vez ya mostrándolo de acuerdo con el gráfico del modelo.
de Porter. Entonces, vamos a ver una más gráfico, entonces esta parte de cadena de valor, cómo entonces está, cómo se explica de mejor manera este gráfico de Porter, que fue una de las primeras partes, perdón, una de las primeras actividades de la actividad uno. Creo que es un problema ya porque descargué la aplicación en otro y tampoco. Pues Andrea, todos estamos acá y me han dicho que han podido ver el video sin ningún problema. Entonces creo que puede ser tu PC de pronto alguna activación, alguna actividad, pero todos han podido verlo acá. Bien, entonces voy a compartir el siguiente video. Les encargo, por favor, había un audio abierto. Por favor, todos colocan, apagan sus micrófonos, por favor. En este momento, por ejemplo, Vanessa lo tiene activado. Perdón. Tranquila, Vanessa. ¿O quieres decir algo? Muy bien, no, es mientras, obviamente ustedes en cualquier momento pueden participar, sino es para no interrumpir acá antes la transmisión del video, que ahorita, por ejemplo, alguien estaba viendo el caso de Proinsumos y se escuchaba en el fondo del video. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente video. La cadena de valor es una herramienta desarrollada por Michael Porter en 1985. Permite describir y analizar las actividades que desarrolla la empresa. El concepto de cadena sugiere la relación entre cada una de las actividades que se ejecutan en forma lógica para entregar valor al mercado. El modelo de cadena de valor facilita describir el desarrollo de las actividades de la empresa que generan valor a un cliente. Al analizar las actividades por separado, podrá con más facilidad identificar sus fortalezas y debilidades. Es una herramienta útil en las evaluaciones que hace el grupo directivo cuando elabora su plan estratégico periódico. Facilita entender cómo obtener el máximo de creación de valor con el mínimo posible de costo, sin poner en riesgo el valor creado, la calidad del producto o del servicio ofrecido. Con la cadena de valor es fácil definir las actividades que puede llevar a cabo en forma diferente a sus competidores y que le permiten generar una ventaja competitiva difícil de copiar. Facilita hacer el puente entre lo que el cliente desea lograr usando su producto o servicio, superando las molestias o preocupaciones que pueda tener con un producto o servicio correctamente ajustado a estas necesidades. Todas las actividades están relacionadas entre sí, de ahí el concepto de cadena. Unas dependen de otras que a su vez alimentan a las demás. Con claridad en el alcance y relaciones de cada actividad o eslabón de la cadena, es más sencillo diseñar procesos y procedimientos eficaces. El concepto de cadena de valor que emplee en su empresa puede extenderlo y conectarlo con las cadenas de valor de sus proveedores y de sus clientes. Piense en los mejores procesos y procedimientos de interacción, que incrementen la transferencia de valor y reduzcan el costo de las transacciones. De la idea de conectar las diferentes cadenas de valor nacen los conceptos de cadena de suministro, cadena de abastecimiento y cadena global de valor. El modelo de cadena de valor separa las actividades empresariales en primarias y de soporte. Las actividades primarias se asocian con la creación de un producto o la entrega de un servicio. Las actividades de soporte representan las tareas necesarias diferentes a la producción y logística relacionada para que el producto o servicio pueda entregarse y así crear valor. La logística de entrada contempla las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de los insumos y materias primas necesarios para fabricar el producto. En el caso de prestación de un servicio puede hacer los paralelos necesarios. Un insumo puede ser una persona con una habilidad especial o una herramienta para adelantar un trabajo. Operaciones son las actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto o servicio final. La logística de salida son las actividades necesarias para el almacenamiento del producto terminado y la posterior distribución y entrega al cliente. Mercadeo y ventas se relaciona con lo indispensable para dar a conocer, promocionar y vender el producto. Servicios son las actividades relacionadas con la prestación de servicios adicionales al producto, como instalación, reparación y mantenimiento.
Infraestructura de la empresa incluye las actividades que prestan apoyo a todos, como planeación, finanzas y contabilidad. Recursos humanos incluye las actividades relacionadas con la búsqueda, selección, contratación, vinculación, entrenamiento y desarrollo del personal. También incluye los aspectos administrativos necesarios para cumplir con las normas existentes con relación a las personas. En tecnología se incluyen las actividades que tienen que ver con la investigación, desarrollo, puesta en marcha, sostenimiento y actualización de apoyos tecnológicos necesarios en las demás actividades. Compras y abastecimiento incluye las actividades asociadas al proceso de compras de todo lo que necesita la empresa y sus colaboradores para operar eficazmente. El modelo facilita entender el alcance y las fronteras de toda actividad en su empresa. Una vez identificadas y delimitadas las actividades principales y de soporte, podrán analizar cada una buscando fortalezas y debilidades. Tenga en cuenta que ambos aspectos pueden considerarse por su propio mérito en relación a la empresa o, más útil aún, con relación a sus principales competidores. Definir cómo va a corregir la debilidad y proteger la fortaleza. Comprobar si el enlace entre los procesos y procedimientos entre actividades es el más eficaz. Hacer los ajustes y mejoras que considere necesarios. Revisar si es adecuado el entrenamiento y capacidades de los colaboradores que ejecutan las actividades. Incluir en sus planes de entrenamiento, capacitación y actualización lo necesario para cerrar las brechas. Evaluar, considerando a cada proveedor y cliente, cómo puede hacer una mejor conexión entre sus procesos y actividades con los de ellos, para mejorar la entrega de valor, reducir los costos o ambos. Haga planes conjuntos para implantar los cambios que beneficien a su empresa, al proveedor y al cliente. Confirmar si es aún apropiado su modelo de negocio y la forma como organiza la ejecución de las actividades para entregar a su mercado el máximo de valor con el mínimo costo. Ninguna tarea que adelante en la empresa es para siempre. Los mercados y el entorno son dinámicos. Este tipo de ejercicio debe hacerlo y revisarlo con una periodicidad adecuada a las características de su empresa y la industria en la que se mueve. Muy bien, entonces creo que nos va quedando mucho más claro lo que es el concepto de cadena de valor, el diagrama, cómo entonces logramos identificar entonces esas actividades primarias, actividades secundarias o de soporte, algunos teóricos lo llaman de diferente forma. Y entonces empezamos a ver cómo esta cadena de valor resulta de gran importancia para identificarlo dentro de nuestra organización. En el caso de Proinsumos es importante que podamos entonces establecer cuál es esa cadena de valor. Les sugiero que sea una de las cosas que ustedes deban entonces poder identificar para que puedan hacer ese proceso de análisis también más detallado, identificar en cuál es el eslabón, cuál es esa unidad de análisis donde ustedes han identificado o van a identificar que existe un problema. ¿Cuál es esa relación que no está existiendo o cuál es o lo que hace falta dentro de la organización para hacer el proceso más eficiente? Entonces, esta cadena de valor, cuando la logramos identificar dentro de la organización, nos va a dar esa ruta, lograr identificar cada uno de los departamentos, de los procesos y cómo ellos impactan, pues entonces los insumos, identificar los insumos y cuáles son esos productos que entregamos, nos va a ayudar a entender la eficiencia, ¿no es cierto?, hacia el proceso y el cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa. Entonces yo les sugiero que pensemos en esa estructura para Proinsumos y mirar entonces dónde podemos empezar a impactar. Muy bien, bueno, Vanessa, perdóname, procuraré acá, no me ha salido todavía error de internet, de pronto algo inestable, pero no, está todo como bien. Bueno, entonces vayamos a repasar la actividad, les invito a que repasemos la actividad número 2 para que como que detallemos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es la etapa de análisis. Repito, la actividad 2 es la etapa de análisis y lo primero es la definición del problema. Entonces, lo primero que debemos hacer, dice, en esta etapa es necesario tener en cuenta una descripción exacta de cómo están operando los flujos de información en cada proceso de la compañía
para poder determinar en dónde está el problema. Para ello, visite virtualmente la empresa y tome nota de la información de cada uno de los directivos que le suministre. Listado de insumos, esa es la primera actividad. Un punto de partida fundamental es realizar un inventario de los insumos que le entrega la compañía. Por lo tanto, es recomendable que elabore un listado de los insumos proporcionados y los clasifique por área y funcionario, utilizando una tabla como la siguiente. Entonces, el número de insumo, el nombre del insumo, la descripción del insumo, el área responsable y el funcionario responsable. Alguien me preguntaba, decía, profe, ¿y los insumos entonces son los químicos, todos estos productos? No, o sea, no en el área, o sea, no son esos los insumos necesariamente de los que habla el caso Proinsumos. Tiene que ver, por supuesto, con los informes, con los reportes, con los documentos que existen. Hay que identificar cuáles son esos insumos que aportan al departamento donde estoy haciendo el análisis. Entonces es importante identificarlos. No sé si ya alguien ha podido identificar alguno que me nombre un insumo, por ejemplo. Dígame, alguien que me diga, profe, yo creo que este es un insumo y lo tengo identificado. ¿Ninguno? ¿Nadie ha identificado ningún insumo? Bien. Te da la información de cada uno de ellos. ¿Me confirman si están viendo el organigrama de la empresa, por favor? Listo, bien. Bueno, entonces la primera actividad es identificar los insumos. Entonces vamos a ver qué insumos y pues para ello debemos entonces hacer el recorrido por la empresa, la visita virtual. Entonces vamos a entrar acá a Gerencia General, a ver qué hay acá en Gerencia Como gerente General. general de Proinsumos S.A., soy el responsable de presentar el informe de utilidades junto con el balance general ante la Junta de Accionistas. De igual forma, me encargo de generar las estrategias para incrementar las ventas y rendimientos y de establecer los planes de desarrollo de la compañía. A la empresa le preocupa mucho su comunidad, por lo tanto también me responsabilizo de entregar el informe sobre los proyectos que benefician a esta, demostrando así nuestro deseo de contribuir a la salud pública y a la nutrición del suelo del país. Muy bien, entonces acá tenemos 3 documentos que incluso están resaltados. Dice, informe de utilidades, balance general, estrategias para incrementar las ventas y rendimiento, informe sobre los proyectos. Entonces, podríamos, dice, soy el responsable de presentar el informe de utilidades. Miremos cuál es el informe de utilidades. Estimados socios, como gerente general les presento el análisis comparativo de utilidades del periodo 2008-2013. Como observarán en la gráfica, la rentabilidad del negocio ha aumentado a medida que crece la compañía. En el último año, de acuerdo a lo que refleja el informe, por cada peso que se vende, se obtienen aproximadamente 8.74 pesos de utilidad operacional. La utilidad se ve influenciada por los costos de venta, los gastos de operación y los impuestos que tiene que pagar la compañía anualmente. Los resultados muestran que el negocio es lucrativo y las proyecciones son buenas de acuerdo a lo que se ha visionado para el año 2025. Muy bien. Entonces, fíjense que acá el gerente general presenta un informe de utilidades. Este informe de utilidades que él presenta, el análisis que debemos hacer es que, por supuesto, viene de un informe financiero
que debe haber un departamento financiero que le entregó a él esta información para él generar su respectivo informe. Entonces, fíjense cómo ya él entrega un proceso, hace un proceso de análisis de este informe para entregarlo ya como las utilidades a la junta de socios. El soporte o el insumo que lo que debemos identificar es efectivamente de dónde proviene esta información, cuál es el insumo que él tiene para poder entregar este informe. Entonces, si están usando la herramienta de la tableta que está dispuesta en la herramienta digital, pues podrían entonces abrir su tableta y tomarlo como apunte, ¿no es cierto? Tomarlo como un apunte y están entrevistando al gerente general y su primera pregunta sería sobre ese informe de utilidades, ¿no es cierto? Ese informe general de utilidades, ¿quién lo suministra? Entonces, ese podría ser un primer apunte frente a esta parte que le ha entregado el gerente general. Si volvemos otra vez a lo que él nos estaba describiendo, él dice que él también entrega un balance general. Al analizar el balance general, se observa cómo en los últimos 3 años la compañía aumentó las utilidades como resultado de las ventas Entonces vemos realizadas. otra vez un informe de tipo financiero. Este ya tiene que ver con el balance general. Muy seguramente vendrá de la parte contable. También toca mirar entonces de dónde proviene esta información específicamente para que él entregue este balance general a la junta de socios. Entonces, otro aspecto que debemos empezar a tener en cuenta de dónde proviene el insumo para que él entregue esta información a la junta de socios. Dice que él genera la estrategia para incrementar las ventas y rendimientos. Estimados socios, a continuación me permito presentarles las 7 estrategias que tenemos previstas para incrementar las ventas. Estrategia 1. Garantizar el éxito de la comercialización de los productos de cada línea, colocando un producto bandera que tome la delantera con respecto a la competencia. La compañía cuenta con 5 líneas y por cada una se menciona el producto que por calidad y márgenes de producción se va a impulsar en el mercado. Fungicidas líquidos, fungisemilla. Herbicidas líquidos, herbacultivo. Insecticidas líquidos, fumisol. Acaricidas líquidos, Acaroflower. Fertilizantes, fertifosfolizante. Bien, entonces acá empezamos a ver vamos a ver un listado de estrategias. Vamos con la segunda, que en primera instancia, bueno, esperemos. Estrategia 2. Impulsar la innovación para así ampliar el portafolio de productos que hasta la fecha suman 11 en total. Tener en cuenta para la nueva formulación los cultivos de productos orgánicos. Estrategia 3. Bajar el margen de utilidad en 2 puntos para la última temporada del año, de tal forma que los precios con respecto a la competencia sean menores y se compita con volumen Estas de estrategias ventas. hay que analizar si es producción propia de él como gerente general, es algo con los insumos que tenemos que identificar cuáles son esos insumos para él mirar o analizar su estrategia, si él la creó solo, ¿no es cierto? Recuerden que una estrategia de ventas tendremos que mirar si hay algún departamento de ventas o quién está encargado de eso, quien lo apoye tal vez en este diseño de estrategias. Es un producto también que él entrega, pero hay que analizar frente a las estrategias que él está mencionando, cuáles son los departamentos que le van a brindar esa información para que él lleve con éxito estas estrategias. Estrategia 4. Incluir planes de descuento por pronto pago o por volumen de compra. Estrategia 5. Explorar zonas donde haya cultivos pequeños que no estén atendidos por compañías grandes y apostarle al servicio de asesoría apuntándole al crecimiento de estos a otras extensiones de tierra. Estrategia 6. Formar una red de distribución propia por zonas, de tal forma que se genere compromiso del distribuidor con la compañía y asimismo se entregue el producto a tiempo para generar confianza con el cliente y prevenir la proliferación de plagas en los cultivos.
Finalmente, la estrategia 7 consiste en incrementar la fuerza de ventas con personal calificado en el ramo de los agroquímicos para brindar el servicio de asesoría Algunas pre y estrategias son postventa. claramente como definidas, nos envían como a revisar algunos departamentos que como que es específico. Tal vez de pronto a ese departamento de ventas de productos para mirar cuál es el tiempo de entrega con el cliente. Ahorita cuando habla él también de la fuerza de ventas con personal calificado en el ramo de los agroquímicos, entonces nos puede llevar quizás a mirar hacia el departamento de talento humano para entonces analizar cuál es esa revisión de hojas de vida, cuál es ese criterio que se está teniendo en cuenta y la necesidad y expresar la necesidad de contratar este tipo de personal que el gerente está requiriendo para el cumplimiento de su meta en el incremento de las ventas de proinsumos. Entonces, estas estrategias también nos tiene que llevar a algunos aspectos de identificar cuáles son los procesos, con quién se está articulando, con qué departamento. Finalmente habla sobre el informe sobre los proyectos, que a la empresa le preocupa mucho su comunidad, por lo tanto también me responsabilizo de entregar el informe sobre los proyectos que beneficien a esta comunidad, demostrando así nuestro deseo de contribuir a la salud pública y a la nutrición del suelo del país. Miremos el informe sobre los proyectos. De igual manera, en la Junta de Socios les entregué el informe del proyecto agroecológico para la conservación del suelo y del medio ambiente. Se lo presto para que Bien, lo entonces revise. acá hay otro insumo que podemos identificar, se llama Proyecto Agroecológico para la Conservación del Suelo y del Medio Ambiente. Entonces es un documento que si quieren también lo pueden descargar en PDF o lo pueden consultar aquí. Y pues bueno, básicamente es un proyecto, presenta el resumen, donde pues habla sobre el compromiso social también de la empresa con el desarrollo agroindustrial, con el desarrollo comunitario, también el compromiso con el cuidado del medio ambiente, también el desarrollo económico y social. Eh, tiene planteado unos objetivos, presenta una metodología con las diferentes actividades que espera desarrollar, un cronograma de actividades para especificar tiempos y básicamente está desarrollado en 4 meses. Y fíjese que pues ahí tiene unas etapas claramente definidas y unos procesos también definidos. Nos sirve incluso como ejemplo también para cuando nosotros tengamos que desarrollar la propuesta que le vamos a presentar a Proinsumos, de la propuesta de trabajo, que recuerden que son de 2 meses nomás. Entonces acá tenemos otro documento que también debe ser revisado de este proyecto agroecológico. Muy bien, entonces hemos revisado la parte del gerente general. Repito, ustedes, si quieren, entonces pueden estar haciendo uso de la tablet para que tomen los apuntes. Tal vez acá, como yo lo he hecho, el balance general, las estrategias, los proyectos, y tomé algunos apuntes para seguir haciendo mi indagación. Si ya quiero ir haciendo entonces el diagrama de flujo, pues también puedo empezar a diseñar unos borradores del diagrama de flujo de este departamento. Volvemos al organigrama, perdón. Luego continuamos con el director administrativo, que está en la misma línea del gerente. Buenas tardes. Qué bueno que viene a apoyar nuestras labores. Mi nombre es Víctor Ocampo. Llevo 5 años en Proinsumos S.A. Comencé como coordinador del área de producción. Poco a poco fui ganando más experiencia y dominio de los productos y necesidades de la compañía, por lo que escalé posiciones hasta llegar a la dirección administrativa. Desde mi cargo, atiendo las necesidades operativas de la compañía, garantizando que exista comunicación fluida y unidad entre los departamentos.
Para ello tenemos definido un organigrama que representa las líneas de comunicación. Realizo seguimiento en cada uno de ellos y con los otros directivos me encargo de gestionar, administrar y controlar los recursos de todas las áreas de ProInsumos S.A. Podría afirmar con humildad que soy pieza clave para el desarrollo de los proyectos internos y externos de la compañía. Me encargo de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y la visión de la compañía. En mi labor me apoyan el director de talento humano, el director financiero, el director de producción y el director de ventas. Bien, fíjense que él acá también hace como un énfasis en que él es pieza clave para el desarrollo de los proyectos internos y externos. Entonces, muy seguramente que él es parte también articulada con el gerente general en el caso de los proyectos, ¿no es cierto? Porque él es también quien tiene claramente definidos los objetivos estratégicos y el horizonte institucional de la empresa. Entonces, muy seguramente que él tiene gran visión y tiene gran información, acceso a información que puede ser muy útil para el gerente y seguramente en conjunto pueden estar en la construcción de esos proyectos que el gerente tiene también idea de llevar a cabo. Acá encontramos entonces otro elemento, está el organigrama, que bueno, ya lo conocemos. La compañía ProInsumos S.A. tiene definido un organigrama que expresa los cargos y el flujo de mando dentro de la organización. En el nivel superior del organigrama se encuentra la Junta de Accionistas, conformada por 5 socios que están en permanente comunicación con el gerente general, quien se encarga de realizar los ajustes y solicitudes frutos de las reuniones con la Junta. El gerente general se comunica de manera directa con el director administrativo, es decir, conmigo, para diseñar y acordar en conjunto los mecanismos para plasmar las solicitudes de la Junta de Accionistas. De mí, es decir, del director administrativo, dependen de manera directa el director de talento humano, el director financiero, el director de producción y el director de ventas. Cada una de estas direcciones tiene a su vez algunos coordinadores que les apoyan en sus labores. Por ejemplo, el director de talento humano cuenta con 2 coordinaciones, la coordinación de capacitación y la coordinación de planes e incentivos. Por su parte, el director financiero cuenta con el apoyo del coordinador del área de contabilidad. El director de producción tiene 3 coordinaciones a su cargo, la coordinación del área de producción, la coordinación del área de control y la coordinación del área de materiales. Por último, el director de ventas se apoya en la coordinación del área de distribución. Bien, entonces ya nos da un poquito más de descripción de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos estado analizando del organigrama. Entonces él nos empieza a describir y acá pues ya tenemos otro insumo que es el organigrama. Están los objetivos estratégicos. ProInsumos S.A. plantea sus objetivos estratégicos desde 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Y describe entonces cuáles son esos objetivos de acuerdo con las perspectivas propuestas. Entonces, ahí es importante este aspecto porque recuerden que cuando vayamos a hacer los objetivos en la propuesta, debemos tener muy presente estos objetivos estratégicos. Nosotros debemos alinearnos con ellos, o sea que acá tenemos que ser muy reflexivos, apropiarnos mucho de estos objetivos que tiene planteado ProInsumos para que los nuestros, en la propuesta del sistema de información, del sistema, cumplan, les ayuden a llegar, les ayuden al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, esta es una información clave que debemos tener presente. La misión. Somos una compañía industrial que ofrece productos innovadores para la protección de los cultivos y los suelos, facilitando el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena de valor. Generamos rentabilidad para los clientes y accionistas al mismo tiempo que brindamos calidad y bienestar para la comunidad.
Bien, esa es la misión de Proinsumos. Miremos la visión. Para el 2025 seremos líderes en el mercado de los agroquímicos y fertilizantes en América Latina. La compañía se posicionará dentro de las 5 mejores empresas dedicadas a la protección de los cultivos y fertilización de suelos para obtener cosechas de calidad, con lo cual fortaleceremos nuestra posición en sostenibilidad y salud Bien, pública. esa es la misión entonces de Proinsumos. La visión. Y eso, en esa visión tenemos que ser muy también, en esa misión y esa visión también tenemos que tener mucha apropiación porque entonces nuestros objetivos deben apuntar al cumplimiento de estas metas que se han puesto, ¿vale? Tenemos que ayudarlos a lograr esa visión que ellos tienen para el 2025 y pues ese propósito tiene que de alguna forma reflejarse en el análisis que hagamos del sistema de información. Entonces, esta primera actividad corresponde a ir diligenciando entonces esa primera tabla que dice número de insumo, nombre del insumo, descripción del insumo, área responsable y funcionario responsable, que es la primera parte de la actividad 2, que es la que estamos desarrollando, la que debemos desarrollar. Entonces ya llevamos un listado de insumos. Entonces es importante que a medida que ustedes vayan, esos son los elementos que ustedes van identificando. Si alguien ha adelantado, ¿nos podría dar un ejemplo concreto del de la tabla? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en este director administrativo, entonces, perdón un momento. Entonces, en este de la tabla, perdón, voy a compartirles acá. Voy a abrir un pequeño Word, una tabla como para irles llenando un ejemplo. Perdón, estoy abriendo un documento en Word. Bien, entonces ya les voy a, a presentar la tabla que he diseñado, más o menos del diseño, o sea, como el diseño que nos presenta la actividad 1. Y vamos a tomar como ejemplo entonces a los insumos que tenemos entonces en el director administrativo. Entonces, los objetivos estratégicos. Entonces, voy a compartir pantalla. Y me confirman si están viendo un documento de Word, una tablita. Eso, listo, muy bien, gracias. Entonces, bien, entonces vamos a tomar entonces el ejemplo del director administrativo que tiene los objetivos estratégicos. Entonces puede ser que un insumo pueda ser entonces los objetivos estratégicos que yo identifico. Entonces, yo puedo codificarlo de la manera en que yo considere. Entonces puedo decir director administrativo 1, tal vez el insumo, entonces el nombre objetivos estratégicos.
Entonces, miremos de qué se tratan los objetivos estratégicos. Proinsumos S.A. plantea sus objetivos estratégicos desde 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Bien, entonces dice que corresponde a los propósitos deseados por la compañía que se propone lograr para el futuro, y lo hace se define desde 4 perspectivas. Entonces, financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y desarrollo. Listo. ¿Quién es el área responsable? Entonces, esta área responsable es el director administrativo. Y el funcionario responsable es el señor Víctor Ocampo. Eso podría ser, entonces, ese sería un ejemplo de un insumo. Entonces, puedo identificar entonces a dónde me está apuntando los documentos que yo estoy analizando. Puede ser un poco más específico, como se nos daba el gerente general, la gerencia general. Como gerente general de Proinsumos S.A., soy el responsable de presentar el Entonces informe nos de daba, por ejemplo, el utilidades. informe, Estimados socios, como gerente general el les general, presento el análisis comparativo de utilidades del periodo 2008-2013. Como observarán en la gráfica, la rentabilidad del negocio ha aumentado a medida que crece la compañía. En el último año, de acuerdo a lo que refleja el informe, por cada peso que se vende, se obtienen aproximadamente 8.74 pesos de utilidad operacional. La utilidad se ve influenciada por los costos de venta, los gastos de operación y los impuestos. el Al balance analizar el general podría balance ser otro general, insumo, ¿no es se cierto? observa cómo en los últimos 3 Entonces, por años ejemplo, la desde el gerente compañía aumentó las general utilidades 2, como resultado de las ventas otro insumo realizadas. puede ser el balance general, que básicamente acá no lo describe, dice refleja el resultado de la operatividad de la compañía. ¿Quién es el responsable? Entonces, en esta parte, el gerente general. Sin embargo, hay que analizar si él es el directamente responsable de este informe o junto con el director financiero. También tiene que ver, y eso lo sabremos cuando nos entrevistemos con él. El responsable entonces el señor Jairo Camacho, gerente general. Jairo Camacho, gerente general. Y entonces así vamos describiendo entonces los insumos y vamos describiendo en cuál es el área responsable y quién es el responsable. Este es el director administrativo, ¿no? Administrativo. Y entonces hacemos el listado de todos los insumos que vamos ubicando. Después, en el diagrama de flujo, y cuando empecemos a hacer los análisis correspondientes, que empecemos a ver cada uno de los departamentos, vamos a tener ya la posibilidad de identificar cuál es esa relación que hay, con qué departamento, quién es el que recibe, cómo, si es un resultado, un producto, ¿no es cierto?, de algún proceso o es una entrada dentro de ese departamento. Entonces, y empezamos a ver esa relación y a dar como ya el sentido a nuestra organización. Y entonces vamos a encontrar el diagrama de flujo un poco más específico gracias a ir identificando todos estos insumos. Entonces, hasta ahí es claro, es el primer apartado de los insumos y ustedes van a poder, por supuesto, seguir encontrando más. Un ok, por favor, o un sí, o si hay alguna pregunta. Bien, gracias.
Entonces, en el siguiente apartado del ejercicio es el análisis de la información. Entonces, posterior a realizar el inventario de los insumos, deberá analizar la información suministrada. Lo que le permitirá identificar y describir la información que considera pertinente conocer, pero que no le fue mencionada a lo largo de la visita. Identifique y describe la información que le falta. Para poder llegar a este punto, obviamente tenemos que hacer todo el recorrido de la organización. Y además, identificar de una vez cuál es el problema. Recordemos el problema. Recordemos cuál es el problema. Muy bien, entonces el problema está en las bodegas, ¿no? En el trabajo de proinsumos se encuentran los insumos y los productos que representan gran parte del capital del trabajo de proinsumos, pero no hay inventario. No hay un inventario. O sea que no tienen ese control, no se puede establecer cuál es el stock, o sea, ese mínimo para cumplir las ventas. Entonces no hay un control también, no se sabe cuántas existencias hay en el momento. Entonces, ese es el problema, como que ahí está el meollo. Y lo que debemos entonces empezar a analizar es de acuerdo con la información que nos están dando, cómo empieza a hacer ese flujo por ahí. Entonces hablan del director de ventas. Él manifiesta que no le reportan información precisa de las bodegas y por lo tanto debe enviar personal adicional para corroborar. Entonces ahí eso como que empieza a demorar el tiempo. Y también que los distribuidores son los que deben recorrer las bodegas para completar el pedido, lo que acarrea pérdida de tiempo, o sea, el descontrol está ahí. Ese es el problema. Entonces hay que empezar a analizar quién es el encargado de esas áreas. Bien, y entonces acá nos presentan un diagrama de flujo. Fíjense que aparecen otros elementos como el rombo de decisión. Eso también es parte de lo que ustedes tienen en libertad para hacer, usar otros elementos aparte de los tres que vimos, que son el óvalo, el rectángulo de almacenamiento, las flechas. También están estos trapecios y rombos que también nos ayudan a identificar entonces, eh, perdón, a describir mejor entonces los procesos. Y acá nos describen entonces cuál es todo lo que sucede desde el momento en que se hace el pedido a los proveedores hasta que sucede la entrega final del producto con el cliente. Y entonces hay una serie de pasos, una serie de procesos, una serie de insumos también que van llegando y que finalmente se interrelacionan para cumplir con el objetivo final de entrega del producto que fabrica Proinsumos. Entonces, analizar esa parte, ahí nos entregan un primer diagrama.
Muy bien, entonces acá nos siguen describiendo desde ya desde el área de ventas qué es lo que está sucediendo y cómo entonces allí, desde lo del diamante no se ve. Perdón un momento. Ops. No se ve nada. Ya permítame un momento, algo pasó entonces, permítanme. Ahí sí están viendo, por favor. Gracias. Qué pena con ustedes. Gracias. Voy a repetir entonces esta partecita. El proceso comienza cuando un cliente hace un pedido. Primero, el área de ventas posee un sistema de información llamado Forecast, el cual va generando un historial de los productos pedidos por cada cliente, la cantidad, la periodicidad con que se pide y elabora un presupuesto mensual de pedido de acuerdo a la frecuencia y un estimativo o previsión de lo que va a necesitar la empresa cada mes. Además, provee un informe anual de los pedidos realizados y arroja una tendencia en las ventas en un periodo trimestral, semestral y anual. Con el anterior sistema, la compañía podría establecer controles previsivos en sus bodegas, pero también se necesitan datos reales de existencias, información que el sistema actual en la dirección de Muy bien, entonces producción acá nos están no involucrando arroja. al área de ventas, a la dirección de producción. Entonces, hay una relación ahí que empiezan a mirar quién es, cómo fluye la información, cuáles son esos insumos que deben entonces interactuar entre ellos, cuál es esa información que esperan de cada uno de estos departamentos para lograr finalmente lo que ellos se proponen en cuanto a lo que tiene que ver el pedido, la entrega Por final del políticas de producto. la compañía, un pedido que realice un cliente no puede sobrepasar los 2 meses para ser atendido. Si esto llega a pasar, la compañía está en desventaja con respecto a la competencia. Todos los procesos se realizan desde las instalaciones de la oficina principal, en donde está concentrada la operatividad de la empresa. La información es transmitida a las bodegas y a los distribuidores, que son 20 en total. El producto es despachado de acuerdo al orden de llegada. Cuando se hacen pedidos de insumos al exterior, se puede tardar todo el proceso más o menos 2 meses y medio hasta la entrega del producto al cliente, lo que ha ocasionado a la compañía pérdida de mercado. Desconozco en dónde está el atasco, si en el proveedor, las bodegas, el despacho, el tiempo de producción o el sistema de información utilizado. Por ello, para la compañía es importante contar con un manejo adecuado de la información, de tal manera que le permita cumplir su objetivo de ser el líder en producción y distribución en tiempo récord de entrega de productos agroquímicos y Muy bien, fertilizantes de acá América pareciera Latina. que entonces hay un problema como de tener todo concentrado en una sola oficina principal y como que hay un problema de comunicación también. Ahí la información se transmite directamente a las bodegas desde la oficina principal. Entonces como que hay un flujo de información que está roto en algún lado y eso es importante poderlo identificar muy bien, porque hay oficinas, se percibe de que hay como oficinas intermedias que también, según lo que nos han descrito en el problema, intervienen en el proceso, pero no, acá nos dicen que pasa desde la oficina principal en la ciudad donde se encuentra a los bodegas y distribuidores directamente. Entonces, hay que identificar dónde está ese rompimiento de información. Bueno, ahí hay un caso bien interesante para que lo puedan analizar. Entonces, en ese sentido, viene lo que es el diseño de las entrevistas. Entonces, debemos identificar, dice, para el caso de la información que requiere, pero que no se provee en la fase de listado de insumos, diseñe las entrevistas que considere necesarias para obtenerla. Utilice el formato que presenta a continuación para el diseño de cada una de las entrevistas. Entonces, volvemos. Entonces, ¿quién es el entrevistador? Pues ustedes que son los analistas, ¿no es cierto? El nombre del entrevistado, si es una persona del que ya tenemos identificado dentro del sistema, dentro de la organización, pues vamos a colocar a ese nombre. O si es alguien externo, bueno, entonces pondremos que es alguien externo. Área a la que pertenece,
Entonces, identificamos el área, entonces si es el director administrativo, si es el director financiero, el director de producción, quien corresponda. Para el caso de personas externas a la empresa, coloque como área externa. Entonces, igual la otra persona era externa, entonces esa persona también es externa. Si ustedes quieren hablar, de pronto a ustedes se les causa curiosidad de que quieren hablar con uno de los proveedores. Y acá no tenemos todavía información de ningún proveedor. Acá nos hablan de los proveedores, pero no tenemos como esa información. Tal vez ustedes consideran necesario tal vez hablar con uno de ellos. Entonces, bueno, quizás. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Entonces tenemos que irnos a lo que hablábamos entonces en la clase anterior y ir a remitirnos a la lectura número 4, donde nos dan las orientaciones de cómo diseñar un objetivo, también de la estructura de la entrevista, qué tipo de estructura vamos a hacer, si la piramidal, de lo deductivo a lo inductivo, de lo inductivo a lo deductivo, o la que es diamante. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Bien? ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes van a hacer? Entonces, deben formular entonces las preguntas que ustedes consideren necesarias. Las que ustedes consideren necesarias. Vea, acá ustedes me dirán, profe, y si yo entrevisto, me toca entrevistar como a 5 personas. Bueno, recuerden lo que yo les decía en la clase anterior, una de las recomendaciones que yo les hago es que ustedes identifiquen como como el problema específico que ustedes quieren indagar. Ustedes quieren indagar sobre el pedido, sobre el proceso de pedido. Entonces, al proveedor. Entonces, ¿quiénes son los que intervienen en ese pedido? Tal vez ustedes no tienen la información específica de quién y cómo es esa estructura para hacer el pedido. Entonces, dicen ustedes, bueno, tú voy a entrevistar al de producción, voy a entrevistar al de ventas, voy a entrevistar al jefe de bodegas y voy a entrevistar a uno de los proveedores. Y ojalá pueda transversalizar esa misma pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo llega, por ejemplo, en qué tiempo llega el pedido desde que se hace la solicitud correspondiente? Entonces, habrá una respuesta por parte del proveedor, habrá una respuesta por parte del jefe de bodega, habrá una respuesta, bueno, y usted habrá como esa triangulación finalmente de verificar qué tan veraz o qué tan coincidencial es esa información. Entonces, ahí es donde les sugiero esa habilidad para diseñar esas preguntas, porque ustedes dicen, voy a entrevistar a 5 personas y les voy a hacer a cada uno de a 10 preguntas, pero esas 10 preguntas también están muy desconectadas de lo que usted quiere hacer, de lo que usted quiere averiguar. Entonces, por supuesto, cuando las vaya a analizar, tiene una gran cantidad de información que no es tanto por lo grande, sino por lo desorganizado. ¿Sí? O sea, cuando usted vaya a tratar de sintetizar lo que quiso indagar, le va a quedar un poco complejo poder ser más eficiente a la hora de entregar esa información. Entonces, les sugiero que, repito, una categoría, una unidad de análisis, una categoría. Les remito otra vez a metodología de la investigación, que eso es parte de lo que también se miran cuando uno hace investigación. Y entonces, a partir de ellos, usted entonces empieza a generar las preguntas. Puede ser que sean, me preguntarán tal vez algunos, ¿pueden ser las mismas preguntas todos? Sí, claro, usted puede hacer las mismas preguntas. Con eso le digo, ustedes pueden triangular entonces a ver si efectivamente están todos de acuerdo o es que hay ahí un rompimiento definitivamente que no tienen claro cuál es el proceso y ustedes logren ahí encontrar algo interesante. O pueden que sean diferentes preguntas, pero que están encaminadas hacia un mismo ítem de categoría que ustedes están analizando. Entonces, ahí está la habilidad de ustedes. Y bueno, ya que sean preguntas abiertas o cerradas, ya también, repito, es la habilidad también de ustedes para analizar qué tanta información van a pedir. No se preocupen, van a entregar las preguntas, no van a responderlas ni nada, o sea, generen las preguntas y de hecho de eso se va a tratar la revisión que vamos a hacer acá en el equipo docente.
es cuál fue esas entrevistas, cuáles fueron esas preguntas que usted hizo, cuál fue esa estructura de entrevista que usted desarrolló de acuerdo con lo que se ha recomendado en las lecturas que se han, que se han propuesto. Y pues de acuerdo también obviamente que tenga que ver como con el caso de análisis que están desarrollando. Después de ese punto, entonces tendrán que hacer un diagrama de flujo, dice, con la claridad que le otorga al tener la información organizada y analizada, elabora el diagrama de flujo que refleje el manejo actual de la información de la empresa Proinsumos. Entonces, que refleje el manejo actual. Entonces, ¿cómo está fluyendo la información en este momento? Es esa lo que tienen que hacer ahí. ¿Cómo ustedes ven el mapa del diagrama de flujo? Perdón, ese diagrama de flujo en este momento. Porque después, al finalizar el curso, tendremos que entregar la propuesta, ¿no es cierto?, de cómo quedaría nuestro nuevo sistema de información. Luego viene entonces la definición del problema. Con la información antes recabada, estará en la capacidad de definir el problema general y algunos problemas particulares, es decir, por áreas. Utiliza una tabla como la que se presenta en actividad 2 para registrar la descripción del problema general y de los problemas específicos. Puede suceder que no posee información para identificar problemas en todas las áreas. En este caso, deje en blanco el espacio correspondiente. Entonces, en la tabla que nos presenta el área 2, ¿ustedes están viendo la plataforma? ¿Me responden si sí o si no, porfa? Yo estoy mostrando en este momento la plataforma. ¿No? Listo, entonces permítanme un momento. Bien, ahora sí están viendo la plataforma, ¿verdad? Ahora sí la deben estar viendo. Sí, listo, gracias. Muy bien. Con eso me doy cuenta quiénes están poniendo, quiénes están ahí atentos. Ahorita todo el mundo empieza sí, 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 de una. Muy bien, entonces esta es la tabla de problemas. Entonces dice las áreas, problema general identificado en proinsumos. Entonces empezamos por el problema general. Van a hacer una descripción del problema, también muy resumido, también muy con esa capacidad de síntesis, de análisis. El problema del área administrativa, si ustedes identifican que hay problema en el área administrativa, si no creen que ahí en administración no tiene nada que ver con el problema, pues listo, no van a escribir nada, ahí no hay problema. Pero si ustedes identifican ahí algunas cosas que deberían mejorar o que están sucediendo, entonces, listo, identifiquen qué fue lo que ustedes encontraron ahí. En talento humano, ¿cuál es el problema que hay en talento humano? Igual, si ustedes consideran que no hay nada en talento humano, ahí ellos no tienen problema, pues listo, no hay nada ahí. En el área financiera, mirar si hay algún problema en el área financiera, en el área de producción y en el área de ventas. Entonces, ustedes ahí identifican cuáles son esos problemas particulares. Y entonces lo describen. Si creen que de pronto quieren especificar un poco más algún área, pues la incluyen. Pero acá están descritas como las áreas de proinsumos. Sí, claro. ¿Qué problema general podemos tomar el que nos... Sí, correcto, muy bien, Vanessa, exacto, en forma resumida. Entonces ustedes toman y sintetizan un poco más la información. Puede ser que ustedes digan, en proinsumos hay un problema de comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación es no asertiva entre los procesos, entre las dependencias. Entonces, como que se va a tratar de hacer. O puede que digan, el problema general es en la línea de producción. La línea de producción está pidiendo muchos insumos frente a lo que se estaba produciendo realmente. Entonces, eso genera el desequilibrio en el stock. Entonces, el problema es como la falta de información, ¿no es cierto? Quizás puede ser que haga falta un sistema de información, no sé. A mí se me ocurre ahorita en este momento que no nos nombraron como un departamento de sistemas, no sé, es una visión particular.
vuelvo y le repito, ustedes son los analistas y desde su punto de vista el gerente y la junta de socios serán los que definan o ustedes convenzan con su solución cuál es la mejor propuesta presentada. Entonces, sí, efectivamente, entonces ustedes toman el problema general y lo sintetizan de acuerdo a lo que se está describiendo. Ellos están describiendo qué es lo que está pasando, pero no, como que no logran identificar, eso es comunicación, eso es productividad, eso es, no, como que no logran entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa es la capacidad que tenemos entonces ustedes para que desarrollen. Entonces, esos ítems son los que tienen que desarrollar entonces para el próximo martes como lo hemos propuesto. Entonces, está la primera tabla del listado de insumos, luego el análisis de la información, que básicamente viene con lo que es el diseño de las entrevistas y el diagrama de flujo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que deben hacer ahí, a quiénes van a entrevistar, cuáles son las preguntas que les van a hacer y el diagrama de flujo que ustedes han identificado de lo que está sucediendo en Proinsumos. Y finalmente, entonces, la definición del problema. Entonces, llenan ese cuadro, diligencian ese cuadro y eso es lo que deben entregar. Yo les sugiero, profe, en el punto del diagrama de flujo no he entendido muy bien. Eh, Tiene que hacer el diagrama de flujo del proceso que usted identifica que está sucediendo en Proinsumos. Eso es lo que debe hacer, diagramarlo, como el diagrama cero de lo que está sucediendo. Bien, a nosotros nos presentaron un ejemplo de ventas, de todo el ciclo desde que vienen los insumos hasta que se le entrega al cliente. Entonces, como que nos describieron todo ese proceso de proveedores. Entonces, ese insumo, o sea, es ese diagrama. ¿Cómo hacer? Entonces, vayan a la lectura número 4, miren cómo es que están representados esos diagramas de flujo, cómo se representan, y de acuerdo a lo que usted ha entendido de proinsumos, qué es lo que sucede, entonces usted diagrama cuáles son esas entradas, cuáles son esos procesos, cómo se relacionan y cuál es ese producto que entrega proinsumos, cuál es ese producto. Eso es lo que tiene que diagramar en el diagrama de flujo. Vuelvo y le repito, pueden hacerlo ustedes también usando cualquier herramienta que ustedes conozcan para desarrollar estos elementos. ¿El diagrama tiene que representar el problema que sucede? No. A ver, sí y no, mejor dicho. O sea, no es que tú te centres en el problema como tal, Angie. O sea, no es que tú representes el problema, sino que tú digas, mire, esto, o sea, tú representas en el diagrama lo que está sucediendo. Y cosa que cuando tú le presentes y le sustentes al gerente, diga, mire, es que acá entre ventas y bodega y producción hay un problema. Esta relación no está sucediendo. O mire, o no, tú no encuentras la flecha que los conecta. Entonces tú dices, ve, así ve, no hay conexión y ellos deberían estar conectados. Entonces tú dices, ese es el problemita. Pero tú representas, dice, vea, ventas y producción no tienen ningún tipo de relación, fue lo que tú estás identificando. Ese es el sistema, ese es lo que está pasando ahorita, gerente. Yo considero que acá debe haber una relación de hechos. Entonces simplemente la solución vendría a ser como la flechita que lo relaciona, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo reflejar el proceso para identificar el problema? Correcto, correcto. Tú dibujas lo que está sucediendo en el diagrama de flujo. Tú lo representas. Y a partir de eso, entonces ya entran los análisis. Entonces tú sustentas. Después, entonces vamos a ver la diferencia cuando tú has presentado lo que está sucediendo con lo que tú propones que debería ser. Entonces harás el diagrama finalmente de los procesos que tú propones deben estar sucediendo. Entonces, sí, es el diagrama del sistema de lo que está pasando en el manejo actual de la información en ProInsumos. Es eso. Muy bien, chicos, les recomiendo por favor normas APA, les recomiendo por favor las referencias, la portadita, ¿listo? Eh, Más delicaditos con el tema, ¿listo? Camilo, nos quedan 2 minutos porque ahorita llegan los de la otra corte.
El link se los envío mañana, se los prometo. Ahorita el link se procesa y se genera el otro día el link, entonces yo se los proceso y se los envío mañana. No creo que esta noche alcance a tenerlo. Si esta noche me alcanza a procesar el video Zoom, se los envío. Si no, entonces mañana. Si no, mañana, a más tardar mañana a mediodía, ya lo deben tener. ¿Quién no tiene calificación? ¿Quién no tiene calificación? Pero a mí no, Camilo. Por favor, vea, los que, bueno, feliz noche para todos los que ya quieren desconectarse, por favor, entonces una buena noche para todos. Los que están, entonces, por favor, me envían un mensaje, por favor, por plataforma, ¿listo? Por plataforma me envían un mensaje, profe, yo no tengo calificación, o a mí no me ha calificado, bueno, entonces me mandan su consulta y yo con muchísimo gusto por ahí estoy entonces contestando. Buena noche para todos, entonces quedamos para el martes, ya con más tranquilidad porque ya no es tanto lo que debemos entonces hacer. Feliz noche, actividad número 2. Feliz noche para todos. Bien, estamos desconectándonos de plataforma Zoom, corte número 7. Y bueno, entonces paramos la grabación.